Buenas tardes de los que ya os habéis ido conectando. Vamos a dar, estos minutitos que se irán conectando progresivamente la gente según vaya entrando. Si no, ya sabéis también que se quedará grabado, ¿vale? Por si queréis acceder más tarde también. O los que no hayáis podido acceder, podéis acceder después. Bueno, bienvenidos a este webinar del máster en fisioestética dermatofuncional con un abordaje integral y actual de la Escuela AMIR Fisioterapia. Yo soy Olivia Rubio, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, obstetricia, uroginecología y bueno, ya os voy a contar más cositas sobre mí. Pero bueno, también soy especialista en fisioterapia ginecoestética, formadora de Indiva Nacional, de la parte íntima, toda esa parte de rejuvenecimiento y revitalización del tejido que hablaremos también en el seminario. Tengo mi clínica en Alicante, que es una clínica de salud femenina y salud infantil. Soy docente en varias formaciones también de suelo pélvico y coordinadora y docente de este máster tan maravilloso que va a ser este máster de fisioestética de la Escuela AMIR. Y maravilloso, ya vais a ver por qué, porque hemos creado un máster súper completo con unos docentes que son una maravilla de cada uno especialista en su área, y es un máster que vamos a abordar de forma completamente integral toda esta fisioterapia dermatofuncional que está tan de moda o que escuchamos cada vez más. Muy bien. Este va a ser un poquito la estructura que vamos a ir llevando. Si tenéis alguna duda también me podéis preguntar. Iré mirando el chat de vez en cuando y iré resolviendo las dudas. De todas formas, si tenéis alguna duda también más adelante o después de escuchar este webinar, sabéis que podéis contactar conmigo o con la Escuela AMIR y estaremos encantados de ayudaros en lo que necesitéis. Pues vamos a hablar primero un poquito de la información del máster, de a qué público va dirigido, ¿no? Que son los fisioterapeutas, los objetivos del máster que vamos a aprender o qué queremos con este máster, y luego hablaremos de forma más específica del programa. Quiero que hoy entendáis muy bien lo que vamos a abordar en todo este máster de fisioterapia dermatofuncional en cada seminario y todos los conocimientos que vais a aprender con el máster que os vais a llevar. Que ya veráis que os seguro que os vais a sorprender con muchos de ellos. En cada módulo os voy a hablar también del profesorado. Os haré una pequeña intro de todos los docentes del máster y así los empezáis a conocer un poquito más. Muy bien. Os quería comentar primero, AMIR es una escuela que se caracteriza porque sus seminarios son muy prácticos y nos enfocamos en que todos los seminarios se le da mucha importancia a la parte práctica. ¿Por qué es esto? Porque creo que todos como fisios hemos hecho muchas formaciones, ¿no? Que a lo mejor podían tener mucho conocimiento y luego a la hora de llevarnos herramientas a nuestras consultas, pues estaba un poco más pobre o era un poco más carente, ¿no? En algunos sentidos. Entonces, el objetivo primero de este máster y de las formaciones de AMIR es que sea un contenido muy, muy, muy práctico y que después de acabar el seminario con cada docente, al día siguiente en nuestra consulta sepamos aplicar todas estas técnicas. No solamente sepamos, sino que las hemos practicado durante el seminario, que no solo se han nombrado, sino que las hemos vivido, ¿no? Como experiencias, para que cuando lo apliquemos con un paciente ya tengamos mucha más confianza, ¿no? Ya tengamos todo ese conocimiento, aparte de la teoría, sino de la práctica, de cómo ejecutarlo. Entonces, son seminarios, luego al final os hablaré un poquito de la estructura del máster, ¿vale? De el método de evaluación y cómo funcionan las asistencias, etc. Pero bueno, más o menos son, os doy la intro, son 10 seminarios, estos 10 seminarios son de 20 horas, son en Madrid, tienes una modalidad presencial y también
AMIS tiene una modalidad online, 100% online. En la modalidad presencial puedes hacer también un híbrido, es decir, de presenciales, y a los que no puedas acudir de forma presencial, porque este fin de semana no podemos hacerlo también online. ¿Por qué? Porque las 20 horas de seminarios que se dan en Madrid están grabadas por un equipo técnico de grabación que va a grabar todas las 20 horas con esos contenidos de práctica de tal forma que aunque yo no esté en ese seminario, tenga la sensación de estar y así tener todos esos conocimientos que vamos a adquirir en el seminario. Entonces, esto es un plus muy bueno porque, bueno, pues ya todos tenemos nuestros trabajos o muchas veces nuestros compromisos y hay a lo mejor algún seminario que no podamos asistir, que no sea un motivo para dejar de hacer la formación, sino voy a poder realizar ese seminario exactamente igual como si me trasladase al seminario, pero de forma diferida, ¿no? Con la grabación. Y hay una modalidad que es el 100%, también se puede realizar online. Antes de cada seminario, el alumno tendrá acceso a una plataforma donde se habrá grabado previamente, cada docente habrá grabado una parte teórica que se podrá ver antes del seminario con el objetivo de llegar al seminario ya con una base para llegar con un conocimiento previo y profundizar directamente mucho más en las prácticas. Aunque luego en el seminario se hará un repaso de esta parte teórica también, pero ya tengo yo una base para asumir este seminario e ir directamente a la parte que más nos interesa, ¿no? Y no perder muchas veces ese tiempo en una introducción, sino ya lo tenemos grabado y lo podemos ver desde nuestra plataforma. En esa plataforma también tendréis acceso a hablar con los docentes, bueno, en mi caso conmigo, para dudas, resolver dudas, ¿no? Y estar ahí con vosotros durante toda la formación. Tenemos entonces esta modalidad presencial, semipresencial, online, que ya me he adelantado, ya os lo he contado, ¿vale? Presencial sería el 100% de los seminarios, los 10 seminarios hacerlos presencial. Semipresencial es esta opción de, bueno, no puedo hacerlos todos presenciales porque me coincide con alguna cosa, puedo hacer una opción de semipresencial o directamente el 100% online. Son 1.500 horas y tiene créditos oficiales otorgados por la UDIMA. El público al que va dirigido son fisioterapeutas, porque al final es un máster de fisioterapia especializada en dermatofuncional. Y ya vais a ver por qué, porque tenemos un montón de cosas que abordar dentro de esta especialidad. Objetivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este máster, ¿no? Os voy a hacer como el resumen. Al final, el objetivo donde tenemos que aprender es, primero, valorar ese tejido, valorar el tejido del paciente que tenemos delante, que es un punto muy fuerte que nos va a diferenciar de un tratamiento estético, digamos, más sencillo o al uso que nos podemos encontrar en un centro de estética, ¿no? Hay una valoración previa de ese tejido. Como buenos sanitarios que somos y como buenos fisioterapeutas que somos, sabemos que es muy importante toda esa anamnesis, todo este diagnóstico, y con este diagnóstico fisioterapéutico pues ya vamos a diseñar nuestro plan de tratamiento, pero siempre vamos a perseguir un objetivo. No es un tratamiento al azar, no es un tratamiento que quiera el paciente porque sí, no, tenemos que ver que el tejido que tenemos, que el tejido de ese paciente, primero ese sea el mejor tratamiento, podemos ofrecer otros que sean mejores, y diseñar un plan. No es una sesión y ya está, sino vamos a diseñar un plan según el objetivo de cada paciente, ese objetivo de la mejora de ese sistema tegumentario, de esa piel, en sus capas más superficiales, más profundas, a nivel facial, capilar, corporal, ¿no? Pero tenemos que tener un plan. Y ahí ya vamos a desarrollar nuestro diagnóstico, nuestro plan e implementar todos los tratamientos que tenemos a disposición, tanto nuestras técnicas manuales como toda la aparatología que nos va a ayudar en esos tratamientos. Vamos a hablar también de ese sistema linfático, muscular, de ese colágeno, ¿no? De cómo hacer esa valoración, de diagnósticos,
Y al final tenemos que, o sea, creo que los fisioterapeutas, tanto en dermatofuncional como en otras especialidades, al final lo que queremos es mejorar la calidad de vida de este paciente. Tenemos que mejorar su calidad de vida con lo que él nos pida, con su motivo de consulta, ¿no? Que en otras especialidades puede ser otros, pero aquí a lo mejor su motivo de consulta es un edema, un posquirúrgico, una celulitis, una sequedad, unas arrugas, una falta de tensión, una flacidez. Y aquí vamos a dar respuesta también como fisioterapeutas en todos los cuadros clínicos de la piel y de sus tejidos más profundos. Para eso primero tenemos que saber bien de anatomía, fisiología y patología, esto ya lo sabemos como fisios, y, y es muy importante con la estética, y aquí ya viene el segundo gran objetivo de este máster. Primero era el que sea muy práctico y el segundo es que tengamos las técnicas más avanzadas. ¿Por qué? Porque en estética sabemos que va todo muy rápido. La evolución es del día a día. Una estética que hace 2 años era puntera ya deja de serlo muy rápido. Entonces, en este máster vamos a tener las técnicas más actuales de tratamiento, más actualizadas, con la mejor aparatología, con la que está más arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre esta formación. Tenemos que tener siempre lo último, lo que está en el mercado, lo que está a veces simplemente a la moda, también podemos decir, y lo más efectivo, porque esas técnicas tanto manuales o como de aparatología, van mejorando y van mejorando muy rápido. Entonces, en dermatofuncional, nuestro objetivo también es que siempre formarnos con esas técnicas más novedosas y más actuales. Y obviamente también las más eficaces, no solamente las más actuales, sino también las más eficaces. Aquí, importante, enfocar un trabajo multidisciplinar. Como fisioterapeutas sabemos que tenemos que trabajar en conjunto con otro personal sanitario y aquí, a la hora de hacer un dermatofuncional, nos va a ayudar mucho esa colaboración con cirujanos haciendo un pre y un postquirúrgico, con médicos estéticos que hagamos ese tratamiento también pre o post de su intervención, con la parte de oncología, que vamos a hablar de ella, que es muy interesante, con ginecólogos. Dentro de mi seminario también os contaré cómo hacer esas colaboraciones. ¿Para qué? Para al final proporcionar una atención mucho más integral y mucho más coordinada hacia el paciente, que su tratamiento tenga más sentido. Os pongo el ejemplo de un posquirúrgico de diástasis. Si yo hago un pre y hago un post, esa cirugía va a tener bastante mejor resultado que sin hacer esa parte pre y postquirúrgica. Entonces, al final, el objetivo es mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Muy bien, pues vamos allá, vamos a hablar de los módulos. Voy a ver un momentito a ver si hay alguna pregunta. Vale, vamos bien. Vale, darme un momentito que estoy cogiendo el documento. Vale. Muy bien. Vamos allá. Vamos ahora a hablar de cada módulo. Os voy a hacer como una intro, ¿vale? De cada módulo de entendamos qué vamos a ver, porque creo que la fisioterapia dermatofuncional todavía tiene mucho desconocimiento dentro de los propios fisios, ¿no? De cómo, qué hace la dermatofuncional, hasta dónde llega, qué aborda, ¿no? Tantas cosas podemos hacer los fisios, de verdad. Pues hoy os quiero contar qué es todo lo que podemos hacer, todas las herramientas que podemos trabajar y lo bonito de esta especialidad. Venga, empezamos con el primero. El primero lo va a dar Marta Bellón. Marta Bellón
os voy a ir contando fechas, ¿vale? También, y así lo podéis ir teniendo en cuenta. El máster empezará en noviembre. Este primer seminario será el 23 y 24 de noviembre. El 23 y 24 de noviembre ese primer módulo lo dará Marta Bellón. Marta Bellón es cirujana, es médico estético, trabaja actualmente como cirugía general, cirugía estética también dentro de esa medicina estética. Entonces, su módulo, al final, lo que queremos con este módulo es que los fisios entendamos qué es lo que está haciendo el médico estético o el cirujano. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tratamientos? ¿Qué cirugías? ¿Cómo son esas cirugías? Obviamente nosotros no vamos a realizar inyecciones de ácido hialurónico ni vamos a hacer una abdominoplastia, pero tenemos que entender cómo son esos procedimientos. ¿Por qué? Porque cuando a mí me venga, por ejemplo, una mujer que ha tenido se ha puesto neuromoduladores, se ha puesto botox, yo tengo que saber cómo voy a trabajar con esos neuromoduladores, qué tiempos tengo que dejar después de trabajar con una radiofrecuencia, o qué técnicas puedo utilizar, qué técnicas no puedo utilizar, o si tiene un tratamiento de ácido hialurónico y quiero mejorar su resultado, ¿cómo puedo trabajarlo? ¿Puedo hacer un trabajo pre o un postquirúrgico? Es muy importante en todas estas técnicas, tanto de liposucción como técnicas de lifting facial, de implantes faciales, de rinoplastias, de blefaroplastias, de abdominoplastias, liposucción, aumento de glúteos, que también está bastante en auge, la mastopexia, reducción de mamas, la cirugía post-bariátrica, la diástasis de rectos. ¿Cómo son estas cirugías? Lo que queremos en este seminario es que Marta nos va a contar cómo es su tratamiento de estética facial, cómo son esos inyectables de ácido, de neuromoduladores, de rellenos, de hilos, cómo trabajan esas sustancias, cómo se aplican, qué problemas pueden dar después que nosotros podemos trabajar. A nivel facial y a nivel corporal también. Y luego hablar de toda esta cirugía facial y corporal. ¿Cómo podemos hacer un pre? ¿Cómo podemos hacer un post? ¿En qué consiste, por ejemplo, un lifting facial? ¿Dónde me puedo encontrar cicatrices? ¿Dónde me puedo encontrar zonas de tensión que luego el paciente pueda referir más edema o más dolor? Si yo sé cómo funciona una cirugía, voy a poder anticiparme mejor a ella con tratamientos y tratarla para tener un mejor postquirúrgico y obviamente también mejores resultados. Entonces, el seminario de Marta estoy seguro que os va a encantar, porque es una visión que creo que como fisios necesitamos para entenderlo mucho mejor. El segundo módulo lo va a dar Miriam Velasco, es fisioterapeuta, especialista en dermatofuncional y lleva ya muchos años de trayectoria, muchos años de trabajo en dermatofuncional. Empezó casi cuando la dermatofuncional todavía no se había escuchado mucho, ¿no? Fue un poco de las pioneras. Entonces, este módulo 2, que será el 21 y el 22 de diciembre, que dará Miriam, ¿qué vamos a aprender aquí? En este módulo trabajaremos o se impartirá sobre todo las bases. Y estas bases sabemos que son cruciales para entender cualquier tratamiento, cualquier especialidad. Con Miriam, que ella también es docente en otras formaciones, tiene también clínica propia en Madrid y tiene mucha formación en fisioestética, de mucha patología. Veremos esa introducción de qué es la fisioterapia dermatofuncional, cómo es el marco legal, que aquí también hay muchas dudas, cómo hacer un trabajo multidisciplinar y se hablará ya de la anatomía de ese tejido tegumentario, que muchas veces los fisios ahí, pues obviamente no tenemos tanta formación, ¿no? en toda anatomía del tejido tegumentario, o a veces nos ha quedado un poquito atrás. Entonces, repasar toda esa anatomía, repasar la fisiología de la piel, esa función barrera, esa función de intercambio con el medio externo, esa función inmunitaria, función termorreguladora, metabólica, sensorial, ¿no? Ese manto lipídico también que nos va a proteger. Hablaremos de microbiota cutánea también importante.
de las disfunciones del tejido tegumentario. Empezaremos ya a clasificar esas disfunciones, alteraciones por la pigmentación, por la queratinización, por la secreción sebácea, como por ejemplo con el acné, con la microcirculación, por el tejido subcutáneo, como celulitis, lipedema, alteraciones del tejido conjuntivo, como puede ser la flacidez, las estrías, las cicatrices, alteraciones de las glándulas sudoríparas, alteraciones de la unidad pilosebácea, alopecia, por ejemplo, el envejecimiento cutáneo, causas fotoenvejecimiento, estrés oxidativo, alteraciones también de las manos y los pies y muy importante, y esto va a ser en nuestro diagnóstico, la tipología cutánea, clasificar la piel. ¿Cómo sabemos el tipo de piel que tenemos delante? ¿Qué es una piel normal, grasa, mixta, sensible, edematosa, desvitalizada? Clasificar y hacer un buen diagnóstico de la piel que tenemos delante. Factores que influyen en ese estado de la piel. ¿Cómo es la piel más en los hombres, en las mujeres, en el embarazo, en la menopausia? ¿Cómo es los diferentes tipos de pieles, ¿no? Según etnias también? Análisis y valoración tanto facial como corporal, con muchísimos medidores complementarios, aparte de la observación, obviamente también. Vamos a aprender con medidores de hidratación, medidor de sebo, pérdida de agua, medidor de propiedades viscoelásticas, medidores de melanina, una lupa y microcámara y una luz de Wood. Estos son un montón de herramientas que podemos utilizar los fisioterapeutas para, fijaros, para diagnosticar o para ver el estado o analizar a nivel facial. Y a nivel corporal, igualmente, tenemos también bioimpedancia, estudio antropométrico, o sea, tenemos muchas herramientas, medidas, toma de imágenes, para ver esa evolución de nuestro tratamiento. Entonces, al final el objetivo es hacer un buen diagnóstico y programar esos objetivos de tratamiento. Todas estas bases las veremos con Miriam. ¿Bien? Venga, seguimos con el módulo 3, que aquí entra Carmen Monedero, que es fisioterapeuta especialista en dermatofuncional, y ella verá toda la parte del abordaje facial y capilar. Entonces, con Miriam ya hemos hecho como esas bases, esas valoraciones, entender bien esas disfunciones, y nos vamos ya al tratamiento más concretamente de facial y capilar. En este tratamiento de Carmen, que Carmen también tiene muchísima formación en dermatofuncional, en drenaje, en maderoterapia, en todas las técnicas faciales, corporales, y trabaja actualmente eso de fisioterapia dermatofuncional en Madrid también. Nos va a hacer primero también esas técnicas de diagnóstico de la piel como un repaso y ya las vamos a aplicar también en la práctica. Va a ver las causas del envejecimiento facial, ¿no? El por qué, los signos, los síntomas, las escalas, cómo medir ese envejecimiento y todos los tratamientos o procedimientos que podemos hacer invasivos o no invasivos. Hablará más concretamente de acné, de hipercromia de la piel, de tratamientos para las afecciones cutáneas, de la radiofrecuencia, el Dermapen, la luz pulsada, el IPL, el IFU, y todas las técnicas también de terapia manual, como muchas técnicas de masaje, drenaje y yoga facial. Tratamientos de renovaciones celulares, peelings químicos, kinesiotapes y los exosomas. Los exosomas ahora están un poquito en la cresta de la ola de la estética. Y ya veréis que son una maravilla de tratamiento, yo también lo daré en mi seminario. Entonces, todas estas técnicas faciales que veréis también con Carmen, faciales y también de todo lo que afecte al cabello, ¿vale? Todo tratamientos de cabello y de cosmetología también capilar. Nos vamos ya al módulo 4, que en este módulo, que será el 15 y el 16 de febrero, bueno, el de Carmen, que no os lo he comentado, será el 18 y el 19 de enero ya 2025, y vamos con Ana Torres, el 15 y el 16 de febrero.
Ella es fisioterapeuta también especialista en dermatofuncional y se va a encargar de los 2 módulos de corporal. ¿Por qué hemos hecho 2 módulos de corporal? Porque el corporal tiene muchísimos tratamientos, muchísimas técnicas, muchísima patología con la que practicar. Y como os he comentado antes, como el objetivo era llevarnos muchos conocimientos y mucha parte práctica, queremos darle el tamaño que necesita toda esta parte y así lo hemos abordado en 2 seminarios para que se integre y se vea de forma muy, muy, muy global y concreta. Entonces tenemos la parte 1 el 15 y el 16 de febrero y la parte 2 el 15 y el 16 de marzo, los 2 con Ana. Dentro de estos seminarios, bueno, Ana también fue de las pioneras en dermatofuncional, una maravilla también de persona que trabaja exclusivamente ya con dermatofuncional. Se ha formado en posoperatorios de cirugía estética, plástica y reparadora. Tiene muchas formaciones de dermatofuncional también con mucha paratología y tiene ya 18 años de experiencia en esta especialidad. Veremos toda esa parte de corporal más en concreto de todo ese tejido, profundizaremos un poquito más en esos conocimientos de tejido corporal y empezaremos ya a hacer esos protocolos un poco también de tratamientos según etapas de la mujer, embarazo, posparto, técnicas manuales de la dermatofuncional, como son las envolturas, maderoterapia, diferentes tipos de masaje, maniobras de masaje dependiendo de la zona, pies, extremidades, abdomen y masaje global, ¿no? Masaje corporal global. Veremos entonces también aquí ya todas esas aparatologías que meteremos en corporal, como corrientes galvánicas, como toda la parte de electroterapia, vamos a llamar, donde entrarían todas esas corrientes, variables también, o sea, corrientes de variables de baja y media frecuencia, corrientes de alta frecuencia, como es la diatermia por la radiofrecuencia, las microondas, hablaremos de las ondas electromagnéticas, de todas estas, que también la magnetoterapia está, ¿no? Está bastante en auge, de toda esa radiofrecuencia y energía electromagnética de alta intensidad, la crioterapia, los equipos de vibración, de masaje, el IFU, la cavitación, la presoterapia, la vacumterapia, las ondas de choque, el dermapen, el linfodrainer, un montón de cosas que ya veréis que os van a encantar para tratar la parte de corporal. Y una cosa muy importante, y esto también es otro top, que es la radiofrecuencia fraccionada con microagujas y exosomas, que es un tratamiento muy puntero en toda la parte de fisioterapia dermatofuncional. Se usa tanto a nivel facial, corporal, como capilar. Seguro que ya os suena la radiofrecuencia fraccionada a muchos, pues con microagujas y exosomas funciona muy, muy bien. Nos vamos con el módulo 6. Este módulo 6, que lo doy yo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es el día 12 y 13 de abril y será un módulo especializado en ginecoestética, en cómo abordar toda esa parte que también está muy en auge, cada vez está más demandada y nosotros como fisioterapeutas, cómo acompañar a esas pacientes. Hablaremos primero de esa anatomía, fisiología del suelo pélvico femenino para entender, ¿no?, dónde estamos tratando. Vamos a hacer una pequeña introducción y clasificación de esas patologías del suelo pélvico, o por lo menos de las más frecuentes. Hablaremos de esa salud pélvica de la mujer en sus diferentes etapas, embarazo, posparto, menopausia, y cómo pueden estar esos tejidos, qué alteraciones podemos ya encontrar en esas etapas o son más frecuentes. Y vamos a conocer, y esto es muy importante, todos los tratamientos médicos, estéticos y reparadores que se hacen. ¿Para qué? Para que nosotros acompañarlos desde la fisioterapia. Por ejemplo, labioplastias, reducción del capuchón de clítoris, lifting de labios, liposucciones del monte de Venus, plastias de clítoris, vaginoplastias. En fin, hay bastantes cirugías de esa zona genital
a nivel de la ginecoestética, donde nosotros vamos a poder abordar muchas veces disfunciones que se generan a causa de esas cirugías. Cicatrices, dolor, falta de sensibilidad. Son zonas muy sensibles, son zonas muy delicadas y muchas veces estas cirugías pues luego tienen secuelas. Perdón. Y vamos a aprender cómo acompañar a estos pacientes. Cómo acompañarlos también de tratamientos inyectables que puedan hacer de ácido hialurónico, de grasa, de lipotransferencias, de PRPs, de botos, de hilos tensores, del láser vaginal, ¿no? Cómo acompañar a estos pacientes que se han realizado un láser o con sus posibles disfunciones después de haberse realizado estas técnicas. Y aquí nos vamos a meter en el tratamiento de la fisioterapia. No vamos a ser especialistas en suelo pélvico, obviamente, pero tenemos muchas herramientas para entender y para devolver esa funcionalidad o esa calidad a ese tejido, que al final es a lo que nos dedicamos. Entonces hablaremos de cómo abordar en esas disfunciones musculares, en esas disfunciones de falta de colágeno, de la calidad del colágeno, de cómo mejorar esa mucosa vaginal. Hablaremos de microbiota vaginal, que también vais a ver que es clave en una buena salud pélvica, ¿no? En una buena salud vulvar y vaginal. Los buenos hábitos de vida que tenemos que tener para esa salud pélvica. Y hablaremos más en específico de la radiofrecuencia. Aquí hablaremos, por ejemplo, de la radiofrecuencia in viva, enfocado a ese rejuvenecimiento o revitalización tanto a nivel externo como a nivel interno, intracavitario o extracavitario, que podemos hacer en consulta y es una maravilla, funciona muy bien. Hablaremos de la terapia electromagnética también para ayudarnos a mejorar ese tejido, de la electroterapia también para mejorarlo y de toda la cosmética, higiene y buenos hábitos genitales, ¿no? Que podemos tener y toda esa cosmética genital que también hay bastante. Cómo entender la diferencia entre hidratantes, regenerantes, lubricantes, suplementación que nos puede ayudar. Bien. Ya veréis que está muy, muy bien. Este es el módulo 6. Nos vamos a ir al módulo 7. El módulo 7 lo va a dar Anabel Casanovas, el 26 y 27 de abril. Y su módulo va a ser de drenaje. Hay un módulo puro de drenaje linfático manual, corporal, facial, completo. Sabemos que el drenaje es muy importante, ¿no? En toda esta parte estética y va a ser una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a mejorar esa calidad de tejido. Anabel, fisioterapeuta, doctoranda en programas de ciencias de la salud, tiene máster de fisioterapia también del tórax, especializada también en suelo pélvico, en fisioterapia oncológica y vascular. No, perdón, de suelo pélvico no, de oncología. Y muy especialista en drenaje. Entonces, primero, obviamente, hablará de toda esta anatomía del sistema linfático, fisiología, fisiopatología de los edemas, razonamiento clínico de esas alteraciones venolinfáticas, que aquí también a veces hay un poco de confusión, el tratamiento de esas alteraciones, terapia descongestiva del edema, drenaje linfático, contenciones, compresiones, ejercicio físico, cirugía. Y ya nos meteremos en la técnica del drenaje linfático. Toda la técnica, la secuencia del drenaje, entender bien la técnica del drenaje, que sabemos que es compleja y depende mucho de su buena ejecución, que funcione correctamente. Terapia de compresión, terapia de contención y todas esas complicaciones que podemos tener del sistema linfático y bueno, cómo abordarlo, ¿no? desde esta especialidad, que vamos, es una maravilla tener esta formación en drenaje tan completa. Después de este módulo 7 nos vamos a ir al 8 y el 8 volvemos a Miriam, que ya la conocéis, os la presenté en el módulo 2 que daba las bases y va a dar también el módulo 8 que va a hacer la fisioterapia dermatofuncional pre y posquirúrgica. Y aquí nos vamos a centrar en cómo abordar todo ese pre y posquirúrgico.
todos sus beneficios, los objetivos de tratamiento en cada fase, en el pre y en el post, todas las posibles complicaciones que podemos encontrar en un postoperatorio y todas las técnicas de fisioterapia que vamos a utilizar tanto en el pre como en el post para mejorar esos resultados. Y aquí es muy importante este trabajo multidisciplinar que hemos hablado antes con este equipo médico. Si conseguimos hacer un abordaje integral del paciente, tanto su posoperatorio, su calidad de vida en ese posoperatorio va a ser significativamente muchísimo mejor, tanto mejorar su calidad de vida como mejorar el resultado de esa cirugía. Sabemos que, por ejemplo, una liposucción con ese tratamiento postquirúrgico, el resultado no va a tener nada que ver a operar o hacer esa cirugía y ya está, y mandar para casa. Tanto como de cirugías de la mama, como de abdominoplastias, liposucciones, liposcultura, los lifting de muslos, los aumentos de glúteos y toda la parte facial también de rinoplastia, lifting, reducción de la papada y en cicatrices. Aquí hablará bastante de la parte de cicatrices, cómo trabajar esas cicatrices. Creo que todos trabajamos cicatrices en nuestras consultas. Tenemos que tener realmente objetivos claros con el tratamiento de las cicatrices, entender bien esas fases de cicatrización, los tipos de cicatrices y cómo abordarlos en cada fase con esas diferentes técnicas. Y aquí, novedad también, en España meteremos fisioterapia al paciente quemado. En otros países, como Brasil, por ejemplo, Portugal, que la fisioterapia dermatofuncional tiene muchísimo más recorrido que en España, ¿no? Está un poquito más por delante, que nosotros llegaremos también. La fisioterapia al paciente quemado está mucho más avanzada. Entonces, aquí Miriam nos va a dar esa parte de la fisioterapia en el paciente quemado y entender cómo podemos también abordar y ayudar a estos pacientes. Bueno, con este módulo súper interesante, del módulo 8 de Miriam, pasamos al módulo 9, que va a ser fisioterapia oncológica dermatofuncional, que lo va a dar la gran Raquel Pérez el 14 y el 15 de junio. En este módulo, bueno, Raquel, o sea, no os puedo leer el currículum de Raquel porque tardaría 3 días en leerlo. Tiene muchísima formación en España y fuera de España de toda esa fisioterapia oncológica, en Brasil, técnicas avanzadas también para la mujer, también tiene de suelo pélvico, también tiene de drenaje, doctorando también en biomecánica y bioingeniería aplicadas a la salud. Tiene también su tesis sobre la fisioterapia oncológica y cuidados paliativos, un posgrado de fisioterapia oncológica en Brasil. Perdón, es que voy a beber un poco. Cursos de masaje oncológico que vais a ver, ahora os contaré. Tratamientos del dolor, en fin, tiene una maravilla de currículum. Trabaja como docente en varias formaciones. Y en esta formación de AMIR nos va a dar ese abordaje de dermatofuncional en el paciente oncológico. Sabemos que es una parte que se afecta mucho tanto por la enfermedad como por los tratamientos y es una parte muchas veces muy olvidada, pero puede causar mucha disfunción y hacerle perder mucha calidad de vida a ese paciente también. Entonces nos hablará de esos fundamentos en la oncología, de los tratamientos en procesos oncológicos, entender esta enfermedad, sus procesos, aunque no nos vayamos a ser expertos, pero tenemos que tener un conocimiento mínimo, ¿no?, para poder acompañar a este paciente. Hablaremos también de las secuelas del cáncer, de la piel y el cáncer, cómo va a afectar a esos cambios dérmicos, lesiones dérmicas, patologías que van a aparecer, por ejemplo, como el linfedema. Fisioterapia oncológica y la fisioterapia oncológica dermatofuncional, tanto después de tratamientos como tratamientos al final en esas secuelas que se puede trabajar, un tratamiento preventivo, higiene de la piel, como el masaje oncológico, que es una maravilla para estos pacientes. Entonces, saber entender la enfermedad o sus posibles
secuelas que nos vaya a dejar en todo ese tejido, en ese sistema tegumentario, tenemos que conocerlo, porque nos viene un paciente que ha tenido esta enfermedad o que está en un proceso, tenemos que saber cómo acompañarlo, tenemos que tener estos conocimientos. Y por último, y me encanta también este módulo, es el módulo 10, que es cosmética y dermocosmética. Aquí los fisioterapeutas estamos un poco perdidos, es normal, normalmente no recibimos estas formaciones. Y cuando un paciente está con nosotros en consulta trabajando toda esa parte de dermatofuncional, nos va a preguntar, te va a preguntar sobre cremas, te va a preguntar sobre composiciones, sobre principios activos, sobre qué opinas tú del ácido hialurónico, sobre una crema o sobre un retinol. Tenemos que entender, tenemos que tener bases de esta cosmética, dermocosmética, suplementación, para hacer un abordaje mucho más integral al paciente. Obviamente, si hay alguna disfunción, tenemos que derivar especialistas, ¿no? Más que nosotros, pero tenemos que tener un conocimiento para poder acompañar, por lo menos, a ese paciente cuando nos cuente que está en tratamiento cosmético o dermocosmético. Y este módulo lo dará María Cerdán, que es farmacéutica, nutricionista, especialista también en nutrigenómica y en PNI, también tenéis que tener un super currículum. Y bueno, con todos sus conocimientos, María nos va a dar esa introducción a cosmética y dermocosmética para entender bien las formas cosméticas, las cremas, las lociones, los geles, las diferencias entre espumas, polvos, parches, los tipos de cosméticos entre los hidratantes, los protectores, los serum, las cremas antiacné, las cremas antiarrugas, los despigmentantes, exfoliantes, mascarillas, ¿no? ¿Qué diferencian en estos productos? ¿Cuáles son sus funciones? La importancia de esta estructura y una buena función de la piel, esa función barrera, esa función de regulación, de percepción. Y entrará ya más a hablar en los productos cosméticos y dermocosméticos para diferenciarlo. Y esto es muy importante también la parte del etiquetado. Tenemos que entender el etiquetado. No podemos saber si es un buen producto o un mal producto, no estamos entendiendo la etiqueta. Tenemos que entender la etiqueta para tener nosotros también un juicio, ¿no? A la hora de poder valorar o recomendar un producto a nuestros pacientes. Y esa cosmética natural y sostenible, se hablará también de todo ese greenwashing, ¿no? Y toda la parte, bueno, se hará una parte práctica de identificación del etiquetado de los cosméticos y de los productos dermocosméticos. Y hablará también de la nutricosmética, ¿no? Que son los nutricosméticos, la nutrición y la piel, los riesgos y las regulaciones de la nutricosmética, los micronutrientes y la suplementación en dermocosmética, ¿no? ¿Cuándo y por qué suplementar en la dermocosmética? Nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes, colágeno, ácidos grasos, factores importantes en la suplementación, cómo identificar también un buen suplemento. Y también haber una parte práctica, también de saber identificar y entender el etiquetado de los suplementos, que también es muy interesante. Entonces, bueno, creo que ya habéis visto que es un máster muy completo y el objetivo al final era ese, no dar puntadas sin hilo, abordar todos los aspectos de la fisioterapia dermatofuncional de una forma global, integral y actual, ¿no? Como es el nombre del máster, y hacer una formación muy, muy completa. Dentro, como os he comentado antes, bueno, voy a ver si hay alguna pregunta, perdonadme, que si no yo me acelero sola. Vale, bien. Vale, dentro del máster os voy a contar un poco más cómo funciona la estructura, ¿vale? Os he comentado antes que había una plataforma online donde tendréis ese acceso a las clases online que se han grabado para que veáis previamente antes de los seminarios. Tenéis acceso también a los webinars, a tutorías y a los sistemas de evaluación, ¿no? Hay una plataforma que os acompañará durante todo vuestro máster para que tengáis ahí como todas las herramientas y sea una comunicación muy fácil, ¿no? Y muy fluida entre la escuela y vosotros los alumnos.
Aquí los apuntes de clase, también tendréis apuntes en texto que tendréis al inicio de cada módulo o de esos seminarios, y luego esos seminarios presenciales o online de 20 horas que se grabarán. La evaluación será de forma como una evaluación continua. Después de cada módulo, después de cada seminario, habrá un examen de más o menos 10 preguntas que contará el 70% de la nota final. Entonces tendréis 10 exámenes después de esos 10 módulos. Y luego el 30% será un trabajo fin de máster, un TFM, que será el desarrollo de un caso clínico de una extensión más o menos de unas 10.000 palabras mínimas, y ese será el otro 30% restante. Y la nota de ese 70 y ese 30 tiene que superar el 7%. Si no supera, también hay un examen de recuperación. El objetivo de la escuela es también dar muchas facilidades, por lo que si, por ejemplo, el trabajo fin de máster hay una fecha, pero es una fecha flexible, es decir, pues ahora no podemos, mientras se vaya avanzando en el trabajo fin de máster, no hay una fecha límite, ¿no?, muy clara de un mes o 2 meses, sino que hay bastante flexibilidad para poder entregar ese trabajo, porque entendemos que pues, tenemos trabajos, nuestras vidas, ¿no?, y eso lo vamos a ir haciendo o ejecutándolo poquito a poco. Los exámenes también, no hay un tiempo limitado después de cada módulo, es bastante flexible, se pueden realizar durante todo el máster los exámenes. Entonces, sabemos si en un mes o 2 meses, por lo que sea, vamos a obtener menos disponibilidad para el máster, siempre podremos ver esos seminarios o realizar esos exámenes también un poquito más tarde. Lo que sí es imprescindible es esa asistencia online o presencial del 80% de los contenidos o de los seminarios. En esa modalidad 100% se puede hacer, hay 2 modalidades, ¿no?, como online, semipresencial o presencial, 3 modalidades. En cualquiera de esas 3 modalidades hay una asistencia de un 80%, ¿vale? Como criterio mínimo. Pero el objetivo al final de la escuela es que es dar flexibilidad, es dar facilidad a nuestras vidas, ¿no? Que hacer un máster sea disfrutar un máster, que tengamos flexibilidad de horarios, de ver un seminario grabado, de realizar un examen más tarde, que no pasa nada, sino que lo disfrutemos. Yo creo que muchas veces hay formaciones que por una exigencia mucho de tiempos dejamos de disfrutarla o dejamos de integrar bien los conocimientos, porque a lo mejor tenemos una fecha de entrega, pero realmente no he invertido tiempo en estudiar o en entender ese seminario. Entonces, la flexibilidad también está hecha para que tengamos ese tiempo con respecto a nuestras vidas, pero también ese tiempo para integrar los conocimientos poco a poco según vayamos pudiendo, ¿no? Y que lo disfrutemos, porque al final las formaciones, yo creo que como fisios las disfrutamos y nos encanta, por eso hacemos todo el rato un montón de formaciones. Entonces, las formaciones tenemos que disfrutarlas y luego acabarlas con la sensación de, bueno, he aprendido un montón de cosas y me apetece ponerlas en práctica, me apetece empezar a trabajar así, me apetece compaginar, ¿no? A lo mejor en un principio podéis empezar la fisioterapia dermatofuncional al 100%, o compaginarla con vuestra especialidad. Yo, por ejemplo, hago mucho suelo pélvico y también ginecoestética, o la parte dermatofuncional también, que podemos hacer un corporal o un facial. Y para mí lo combino y está bien. Entonces, no hace falta que sea solo dermatofuncional si no os apetece al principio, a lo mejor luego os encanta y ya solo os dedicáis a eso, sino combinarlo con otra especialidad que tengamos y así también pues cambiar un poco. A veces yo lo disfruto mucho, ¿no? Nos viene bien. Entonces, flexibilidad. Durante todo el máster tenéis acceso a la escuela, me tenéis acceso también a hablar conmigo para dudas, para tutorías. Queremos que también sea muy cercano y Amir es muy cercana con todos, con los alumnos, con los docentes y eso lo vais a ver reflejado también. Si tenéis alguna duda, también podéis consultarme a mí como a la escuela en cualquier momento. Las fechas que os he dado de los seminarios
no están fijas todavía, ¿vale? Están sujetas todavía a cambios. Pero bueno, ahí también en la organización del máster os informarán, os irán informando de todas las fechas. Pero como ya os he dicho, si no podéis estar de forma presencial en algún seminario, está perfectamente grabado, que es una maravilla todo el equipo de grabación. Como para finalizar, os quería bueno, pues contar también, bueno, si tenéis alguna duda también que me podéis preguntar, pero os quería comunicar eso, ¿no? Que al final la dermatofuncional es un área muy bonita, es un área que podemos ayudar y acompañar mucho al paciente y creo que como fisioterapeutas también tenemos que estar actualizados y tenemos que estar un poco en la demanda, ¿no? Que nos vaya demandando el mercado, ¿no? La sociedad y la estética. O toda esta parte de fisioterapia dermatofuncional va a ser, estoy convencida de bueno, ya está sucediendo, que está subiendo, cada vez hay más demanda, cada vez se valora más, ¿no? esa atención de la estética por parte de un fisioterapeuta con una formación sanitaria, con un objetivo del tratamiento, con un objetivo claro de qué queremos alcanzar, cómo vamos a desarrollar ese tratamiento, que no solamente sea un tratamiento porque sí, y buscar al final mejorar la calidad de ese tejido, la calidad de esa función y la calidad de vida del paciente. Un placer haberos acompañado en este webinar y nada, nos vemos muy prontito. Cualquier duda, estamos aquí.